Pero cuando nosotros pensamos que vamos a hacer algo para Dios, muchas veces estamos haciendo lo contrario que Dios quiere. Cuando había un hombre que mató, había un hombre que era testigo y consentía la muerte del primer mártir de la Biblia. Dice que las ropas de este hermano Esteban estaban a los pies de él. Y él asentaba y decía, así hay que hacer. Esto está bien. Esto es lo que se debe hacer. ¿Cuántas veces has pensado estar haciendo las cosas bien? Como estaba este hombre creyendo que estaba haciendo bien. Y dice que él respiraba. Él respiraba muerte. Él buscaba. Y era celoso. Y era un hombre instruido. Y tenía ciudadanía romana. Era judío de judío. Era de... Hermano, era un hombre que conocía, entre comillas, al Señor. Entre comillas. Muchas veces nos encontramos en situaciones y la peor pregunta que podemos hacer es ¿por qué? Usted escuchó esa palabra, ¿verdad? Usted al Señor nunca le pregunte por qué. ¿Qué es lo que hay que preguntar? ¿Para qué? Miren, venga conmigo. Hechos, capítulo 9. Vamos. Reina Valera, que es la versión de la cual siempre la leí, ¿no? O sea, ahí hay un hombre que después Dios le cambió el nombre. Cuando era asesino, cuando mataba, cuando consentía, cuando buscaba a los primeros hermanos que creían en el camino del Señor, que estaban en el camino, él tenía ese celo. Amén. Hay un título allí, Conversión de Saulo. Y miren, ¿no? Conversión. Desde allí nomás empezamos. Él se convirtió. ¿Qué opinas? Lo leemos juntos. Dice, Saulo, respirando aún una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo la misma frase que le dijo
Dios a Moisés. Moisés le dijo, pero cuando yo llegue al pueblo, ¿quién me mandó? ¿Qué nombre tienes para que yo le diga? ¿Y él qué le dijo? Yo soy el que soy. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que Saulo no solo perseguía a la gente, sino que perseguía al Señor. Y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Y lo que dejarlo sin visión. Tuvo que dejarlo ciego. ¿Tienes algo? Este hombre creía estar haciendo el bien y Dios lo dejó ciego. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? 3 días sin ver, sin comer, sin beber nada, ayunando, orando, clamando. Y es ahí donde viene una visión. Y Dios, mire usted, para la conversión de Saulo, Dios no lo usó a Pedro, no lo usó a Juan, no usó a ninguno de los apóstoles que estuvieron con él. Usó un hombre. Usó un nombre. Y dice el número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone la mano encima para que recobre la vista. Y allí viene algo que Ananías dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha traído a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y aquí viene lo sorpresivo. ¿En presencia de quién? ¿De quién? Nosotros. Nosotros somos los gentiles. En presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le iba a ser fácil. Padecimiento. Pero dice que era un instrumento en sus manos. Yo veo cristianos que se creen que no tienen nada. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice, quédese en Jerusalén, porque allí va a venir el Espíritu Santo y van a recibir ¿qué? Poder. ¿Poder para qué? Para hacer, para servir, para ir, para andar, para testificar, para predicar. Usted va a recibir poder para aquello que usted muchas veces dice, no puedo. Y ese es lo que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. No puedo, no tengo, no sé. Cuando la palabra dice todo lo puedo, todo lo. Y no dice algo puedo hacer en Cristo que me fortalece. No, dice todo. Todo. Puedo orar por un enfermo y el enfermo se va a sanar. Todo. ¿O usted quiere
ser ungido como pastor, como pastora, como profeta para que Dios lo use. Este hombre era un asesino para los creyentes. Un hombre creyendo que estaba haciendo el bien, pero no estaba nada haciendo el bien. Iba contra Dios. Y quiere que le diga una cosa, con aquellos que vienen en contra de los hijos de Dios, es preferible no haber nacido, hermano. Yo conozco personas que le han hecho la vida imposible a creyentes. Así murieron. Yo vi morir gente que se burlaban de Dios, se burlaban de este hermano, de estos hermanos, porque no conozco uno, conozco varios, y tuvieron muertes horribles. Personas que se vivieron burlándose, ver morir con cáncer de próstata, con cáncer de colon. Hermanos, usted no tiene idea, no sé si usted habrá visto, pero esas personas sufren mucho, muchísimo. Pero este hombre, Saulo, iba a ser un instrumento en las manos de Dios. O sea, que ese pecado que había cometido Saulo, el Señor también lo perdonó. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente perdonado por Dios o no? ¿O todavía se sigue condenando usted mismo? ¿O todavía se siente que no es nadie? ¿O se siente que no está capacitado? La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Por eso, este hombre, Saulo, después que entró Ananías, poniendo las manos sobre la cabeza de él, Saulo, el Señor dice, se le apareció en el camino por donde venía, y me ha enviado para que recibas la vista, le dice Ananías, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y lo primero que hace después es predicar. Y después que él predicó, salió. Y después que salió, encontró a un brujo, a una persona que le servía al diablo y que le era estorbo a otro hombre. Y allí en el 13 dice que Saulo, que también se llama Pablo, y es la última vez que que leemos en la palabra el nombre Saulo, y después se lo empieza a conocer como Pablo, el apóstol que fue enviado por el Señor para que tú y yo conozcamos el camino, conozcamos al Señor. Bendito día, hora que hemos conocido, que nos presentaron el Evangelio. En esta noche, si te sientes que estás pasando por circunstancias feas, déjame decirte, Dios es bueno. Dios no tan solo es bueno, es muy bueno. Dios perdona. Y hasta el día de hoy la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, usted debe honrar la sangre de Cristo. Hermano, aquel que me diga en esta noche, yo no he pecado, tú haces a Dios mentiroso, dice la palabra de Dios. Porque leyendo la palabra,
Después de leer esto que Dios me decía, a Saulo lo usé, a Pablo lo usé para llevar el Evangelio a los gentiles y para hacer que yo conozca al Señor. Y me llevó mucho tiempo, el cambio en mí fue progresivo, no como ciertas personas que de un día para el otro cambian. Listo, es simple. A algunos nos cuesta un poco más, tenemos arraigado muchas cosas que Dios va sacando. Un día le dije, Señor, quítame el vicio, quítame este vicio. Y Dios me dijo, no, no te lo voy a quitar. Y yo dije, pero ¿por qué no? No, tú tienes que desear salir de ese vicio. Dios no te obliga a nada, hermano. Nunca. Usted no venga a la iglesia por obligación, usted venga porque usted quiere honrarlo a Dios. Dios, Jesucristo fue a la cruz, siempre me doy vuelta, creyendo que en la cruz, Dios fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Fue a pagar un alto precio. Si estás dispuesto en tu corazón a servir al Señor, tienes que pagar precio. Y aquí a Pablo le dice el Señor, lo que va a padecer por la causa de mi nombre. Y sí que padeció Pablo, ¿o no? Fue apedreado, lo picó una serpiente, vivió un naufragio, no solo uno, varios, ¿no? Vivió un naufragio, pasó hambre, frío. Una persona que cuando teniendo las dos ciudadanías vivía como rey. Hermano, era una persona que tenía mucha plata. Tenía una posición muy buena. Pero cuando conoció a Dios, ahí empezó a saber lo que es pagar precio. ¿Estás pagando algún precio hoy, en este tiempo? ¿Te está costando ser cristiano? Seamos sinceros. Muchas veces nos cuesta. Muchas veces le decimos, Señor, quítame esto, quítame el orgullo. No te lo va a quitar. Dios no te va a quitar ni el orgullo, ni los vicios. No te lo va a quitar. Tiene que nacer de vos. Porque Él está en la puerta y esa puerta no tiene picaporte de fuera, tiene por dentro. ¿Sabían ustedes? La puerta del corazón no tiene el picaporte por afuera. Nadie puede abrirla. Solamente vos puedes abrir la puerta de tu corazón. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? De la pintura que estaba allí y el crítico dijo, esa pintura está mal, tiene un error. Era una puerta y era un hombre que está golpeando. Y le dice, ¿y cuál es el error? Esa puerta no tiene picaporte. ¿Y usted sabe lo que significa esa pintura? No, pero estoy viendo el error. Con esa pintura simboliza al hombre, el corazón del hombre en la puerta, y el que está golpeando es Jesucristo. Y el picaporte está por dentro. Y Él tiene que abrir la puerta. Él está llamando. Si te está llamando al servicio, si te está llamando a pagar un precio, hazlo con gozo, hermano. ¿Te cuesta venir a limpiar la iglesia? ¿Te cuesta venir a pasar un trapo en el piso? Pones excusas. Ojo, yo también lo hice, ¿no? Así me fue. ¿Por qué lo digo? Porque
Mucho queremos servir al Señor, poco queremos pagar precio. ¿Y sabe cuál es lo lindo de todo esto? Después de pagar el precio, es la bendición de Dios. Es cuando Dios viene y te da el gozo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo, lo que le voy a contar tal vez, ustedes dirán, bueno, está medio rayado. Porque cuando murió mi papá, yo sentí paz. Yo estuve 25 días llorando, clamándole a Dios para que mi papá no se muera. Y después de 10 días, ya no oraba yo para que Dios le dé más vida. Oraba para que el Señor llegue a su corazón, para que Él lo conozca, para que lo acepte. El día 23 de mi calvario con mi papá recibió al Señor. Yo me acuerdo, el pastor Antonio Díaz me vino a visitar en el hospital y me dijo, Eduardo, ¿puedo hablar con tu papá? Y mi papá estaba lúcido. Él murió de un aneurisma de aorta. No sé por qué me operaron al corazón a mí. No sé, es congénito lo mío. Y usted sabe que, le digo, bueno, y cuando yo me fui al frente a tomar un café, volví. Estaba llegando y él tenía que ir a trabajar, trabajaba en Castillo. Me dice, Eduardo, tu papá acaba de recibir al Señor. ¡Guau! Eso era un día viernes. A mi papá lo operan un día sábado y el Señor se lo lleva un día domingo. Y el que me vio en el velorio, ni una lágrima. Yo sentía gozo y paz. No porque mi papá estaba muerto, sino porque mi papá estaba vivo en los cielos. Yo lo acompañé a mi papá al cementerio, lo dejé. Y no volví, nunca más volví al cementerio. Porque para mí mi papá no está allí. Mi papá está en los cielos. Y el día que yo me vaya al cielo, porque para eso nosotros conocemos al Señor, para eso le servimos, para eso nosotros debemos pelearla, nosotros debemos luchar, nosotros debemos querer, anhelar ir a la presencia del Señor, estar con el Señor. Esa es la meta de todo cristiano. Amén. La Nueva Jerusalén. Cuando usted lee el Apocalipsis, allí va a ver la ciudad, la nueva ciudad, la Jerusalén, la de los árboles a la par del río, con sus frutos. Miren, yo cuando empiezo a leer el Génesis y cuando Dios empieza a decirme las cosas de su creación, había 3 lugares en el Edén, en el huerto del Edén. Había 3 lugares. Estaba el Edén, estaba el huerto y estaba la tierra. Adán fue formado de la tierra. Lo puso en el jardín, ¿verdad? Pero cuando desobedeció, Dios lo sacó. El propósito de Dios era llevarlo al Edén, al paraíso, a lo eterno. Pero la desobediencia lo llevó a la tierra. Y eso es lo que nosotros hemos entendido y hemos aprendido, que hemos nacido con el pecado original, ¿verdad? Pero después vino uno a quien uno ama con todo mi ser. Hay una canción que dice, yo te amo con todo mi ser. Te amo con todo mi ser. Esa fue una de las primeras alabanzas que aprendí en el campo cuando yo llegué a la iglesia. Te amo con todo mi ser. Yo no sé quién es el Señor para usted.
Yo no sé si está dispuesto a pagar precio, pero déjeme decirle que cuando vino el Espíritu Santo a su vida, Dios ha derramado en usted poder. Déjeme decirle otra cosa. Dios tiene fe en usted. ¿Sabe? ¿Sabe que Dios tiene fe en usted? Dios tiene más fe en usted que usted en Él. Usted cuando se levanta en la mañana, dígale, Señor, gracias por un día más de vida y por la fe que tienes en mí. Empiece el día dándole gracias al Señor y agradeciéndole porque Él tiene fe en usted. Así pecador como soy, con errores, ¿verdad? Imperfectos. Pero, hay un pero, tratando de agradar a Dios y pagando precios. ¿Quién ama a Dios en esta noche? Cierre sus ojos. Porque Saulo fue un hombre que fue quitado la visión. Dios lo llevó a la oscuridad. Cerró sus ojos y le mostró todo lo que iba a pasar. Cómo iba a venir Ananías y le iba a imponer sus manos y cómo iba a recobrar la vida. Así es tu Señor.